Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Hola y feliz año, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Marc Jacopazzi, director de inversiones de Bestinver. Vamos a repasar, como solemos hacer aquí a principio de año, la evolución de las carteras, el comportamiento, también vuestra visión ahora mismo del mercado de las carteras. Vamos, si te parece, por ese balance, ¿no?, de este año que acabamos de dejar atrás. No sé, ¿qué título le pondrías a la película de 2025? Interesante, pensando en un título, si quieres, relacionado al 25 y también los últimos años, amor diría algo tipo el equilibrio y la paciencia paga. Con el equilibrio me refiero más a los fondos grandes, a Bestinfund y Bestinver Internacional, donde, como siempre dice Tomás, nuestro director de inversiones internacional, construimos carteras equilibradas con empresas líderes en muchos distintos sectores de la economía. Hemos visto que por tercer año consecutivo los fondos han conseguido rentabilidades de doble dígito, llevan rentabilidades anualizadas de casi el 17% durante los últimos 3 años, y eso a pesar de unos mercados volátiles, con grandes correcciones, con mucho cambio de narrativa. Y para ser un poco más concreto, por ejemplo, en el 2024, que fue un año, yo creo que hablamos el año pasado del excepcionalismo americano, Bestinver Internacional, por ejemplo, consiguió una rentabilidad del 14%, cuando muchos otros fondos con un sesgo más europeo estuvieron cercano a cero o en negativo en algunos casos. El año pasado, que fue al contrario, más un año de excepcionalismo europeo, con muchos fondos globales afectados por la depreciación del dólar, consiguió una rentabilidad del 11%, cuando esos otros fondos globales estaban más entre 0 y 3, 4, 5%. Y luego, en cuanto a la paciencia, yo creo que un ejemplo muy claro es nuestra estrategia ibérica Bestinver Bolsa, que ha tenido un año espectacular, con una rentabilidad del 58%, ha más que doblado en los últimos 3 años, consiguiendo una rentabilidad anualizada en esos 3 años del un poco más del 29%. Ahí se ve el valor de esperar, de no salir del mercado, de esperar que el valor aflore y que un precio de una acción se vaya acercando a su valor. España y Portugal, Iberia en general, ha estado con un descuento muy importante contra empresas parecidas en Europa de los últimos 10 años, y de repente, en 2-3 años, afloraron muchísimo de este valor. Y esto es, ahí se ve la importancia del análisis, de conocer bien las empresas y esperar que este valor se va aflorando. Y como último, simplemente 2 líneas sobre nuestros fondos de renta fija, que todas las estrategias, todos los fondos han batido ampliamente a la inflación, que es un poco nuestro objetivo en la renta fija, y destacaría Bestinver Renta, con una rentabilidad de un poco más del 3%, llevando la rentabilidad anualizada a casi el 7% en los últimos 3 años. Si te parece, vamos a hacer un repaso primero de algo que sucedió el año pasado, ¿no? Decíamos, el año pasado, en enero, decíamos, va a ser un año de mucha volatilidad. En realidad la hubo, pero casi concentrada en abril, aquellos días en torno al Liberation Day, con aquel movimiento a la baja tan pronunciado y una reacción también muy vertical después, ¿no? ¿Qué importancia tuvo un poco aquellos días desde el punto de vista de análisis anual del año? Bueno, primero, no hay que olvidar también las grandes caídas en el sector de la tecnología en febrero, cuando la empresa china DeepSeek presentó su modelo de IA, ni las caídas en Europa con los problemas políticos y presupuestarios en Francia. O sea, también fueron momentos un poco más difíciles, si quieres, pero sin duda lo más importante fue el mes de abril, cuando Trump presentó su plan de aranceles. Vimos unas caídas de cerca del 20% en tiempo récord. Yo creo que fue una de las caídas más rápidas de toda la historia, pero unas semanas más tarde ya se había recuperado casi todo. Y vimos clarísimamente en aquel momento como Trump, viendo cómo los mercados estaban desmoronando, tuvo que dar marcha atrás a sus aranceles más negativos, más agresivos, y sobre todo todo lo que tenía que ver con sus acuerdos comerciales con China. Pero al final, mirando desde hoy hacia atrás, ha conseguido imponer los aranceles a todo el mundo, unos aranceles que ya están generando muchos ingresos, que les está ayudando a bajar el déficit público.
ha logrado imponer a muchos países o obligarles a muchos países y sobre todo a muchas empresas a hacer grandes inversiones en Estados Unidos, y todo sin un impacto muy negativo en la economía. O sea, si volvemos a abril del año pasado, todos los economistas decían que iba a haber una recesión en Estados Unidos por los aranceles, que la inflación se iba a disparar y que los beneficios empresariales iban a caer. Y ahora podemos decir, queda pendiente ver los datos del último trimestre, pero más o menos sabemos que la economía americana ha crecido un poco más del 2%, que no solo no se ha disparado la inflación, sino ha sido por debajo de lo esperado en los últimos 4 o 5 meses del año, y los beneficios empresariales han crecido alrededor del 13-14%. Entonces, yo creo que donde más se ha visto el efecto, si quieres, de esta posición mucho más agresiva a nivel comercial de Estados Unidos, y también todo el factor geopolítico, es en el dólar, o sea, que se ha depreciado contra todas las monedas y contra el euro casi un 14%, y también en el precio del oro. Ahora sí que vamos un poco más porque me interesa también el impacto del dólar que ha tenido en carteras, pero antes, claro, en ese episodio de abril el mercado empezó a recuperar y ha seguido con una recuperación que ha llegado hasta final de año, y un poco se lee en encuestas de sentimiento que se ve mucho optimismo, ¿no? ¿Qué os suscita este nivel de optimismo que reflejan precisamente estos indicadores? Pues yo llevo en este sector casi 40 años, cumplo 40 en el mes de septiembre de este año, un verdadero dinosaurio del sector, y yo creo que una cosa que he aprendido durante todos esos años es que cuando todo el mundo piensa o pronostica algo, no quiere decir que vaya a pasar. Entonces, yo creo que a mí me hace, lo que quiero decir es que si tenemos en cuenta que en este momento, como bien dices, todos los estrategas creen que va a ser un año bueno para la renta variable, pronostican subidas de los mercados entre el 8 y el 15%. Hoy, por ejemplo, ha salido un sondeo mensual de Bank of America que pone que el sentimiento de los inversores está a nivel más alto desde julio del 2021. Entonces, sin duda, hay mucho optimismo. Y cuando todo el mundo piensa algo, hay que ser un poco vigilante, y probablemente con cualquier noticia un poco mala podemos ver alguna corrección en un momento dado el momento de optimismo que hay entre los inversores. Pero luego, cuando analizo la situación macroeconómica en profundidad, sí que creo que el entorno es positivo para la renta variable. Es imposible saber si en el muy corto plazo, pero en el medio y largo plazo yo lo veo muy positivo. Tenemos una economía global creciendo alrededor del 3%. Estados Unidos debería crecer, según el consenso, un poco más del 2%. Y yo creo que hay riesgo al alza. Yo creo que Estados Unidos va a batir las expectativas. Y Europa debería crecer entre el 1 y el 2, entre 1,5 y 2 más bien. Tenemos una inflación mucho más controlada que hemos visto en los últimos años. En mi opinión también es que Estados Unidos va a seguir sorprendiendo a la baja con la inflación durante este año 2026. Y tenemos unos tipos de interés muy estables, con posibilidades de bajadas en Estados Unidos, en países como Gran Bretaña, Brasil, México, etc. Y unos beneficios empresariales que van a crecer un 8% en Europa, a lo mejor un 13-14% en Estados Unidos. Es decir, que es un entorno bueno, positivo para la renta variable. Luego, yo añadiría otras dos cosas que para mí son importantes. Primero, yo creo que hay menos euforia relacionada a la IA metido en las valoraciones y en los precios de las empresas de tecnología. Es que llevamos 6 meses de un debate continuo sobre si hay burbuja o no. Yo creo que hay mucho más escepticismo hoy entre los inversores que hace 6-7 meses. Y esto es bueno, yo creo. Es bueno para los mercados, que la gente sea un poco más escéptica ahí. Y por último, sigue habiendo mucha dispersión entre sectores y empresas, entre los ganadores y los perdedores. Y nosotros vamos encontrando cada vez más empresas que están cotizando muy por debajo de sus precios históricos, muy por debajo de sus valoraciones históricas, que es lo más importante. Entonces yo estaría más preocupado con los mercados si no encontráramos empresas para posiblemente añadir a nuestra cartera. Esto que dices de la IA relacionado con el crecimiento de los beneficios, ¿no? Que al final es la productividad,
que genera también, me lo decías en la entrevista del año pasado, ¿no? decías que veo que estamos como a mediados de los 90, ¿no? Cuando llegó Internet, aquí ha llegado la IA ahora y creo que quedan años buenos por delante, pero claro, hemos visto a lo largo del año informes contradictorios, hemos visto de casas importantes y de universidades importantes, unas diciendo, uy, tampoco es para tanto lo de la IA, y otros diciendo, esto está siendo una transformación tremenda, espectacular. ¿Qué veis vosotros? ¿Qué os dicen las empresas en las que invertís y las que seguís? Pues nuestro equipo de renta variable se pasa el día hablando con empresas por todo el mundo y yo te diría que encontramos que hay cada vez más empresas que nos comentan que la IA les está ayudando a crecer más y a la vez controlar sus gastos, es decir, ser más productivos, como bien dices. Y creemos que es una tendencia que va a ir a más durante los próximos años, porque no hay que olvidar que estamos muy al inicio de la revolución tecnológica. Yo creo que hay muchas empresas que todavía no saben si la IA les va a ayudar, porque ni han empezado de verdad a analizarlo y a homologar todos sus datos para poder sacarle provecho a eso. Y creemos que este año 2026 va a ser importante para confirmar un poco nuestro pronóstico, si quieres, cuando veamos cómo son los nuevos modelos de IA que se van a lanzar a partir del segundo trimestre, basados en los nuevos chips más modernos de NVIDIA que las empresas tienen desde noviembre del año pasado. Y luego todos los productos nuevos que se van a ir desarrollando sobre la base de esos modelos. Okay, le estaremos atentos, ¿no? Sí, a ver va a esos ser importante. Esos avances que vemos ahí en la mejora de la usabilidad, que ya es espectacular. Pero antes, plano macro, que hablabas antes de Trump, ¿no? De esta volatilidad que hemos tenido por las medidas. Claro, mucha gente que nos estará viendo esta entrevista dirá lo que acabamos de tener ahora de Venezuela, en la última semana Groenlandia, todo lo que tiene que ver con la presión también al presidente de la Reserva Federal. ¿Qué les dirías a esos inversores que nos están viendo, están un poco inquietos con estos titulares? Bueno, ellos están preocupados y nosotros también. Es verdad que la geopolítica ha empezado a ser una fuente de incertidumbre para los mercados durante los últimos años, después de muchos años, si quieres, sin ser un tema para preocuparse. Y yo creo que va a seguir así un tiempo, tiene pinta. Por lo que yo creo que sí es importante recalcar, yo creo que es lo más importante, es que para que sea un problema de verdad duradero y profundo para los mercados, estos eventos geopolíticos tienen que tener un impacto de verdad en reducir el crecimiento económico o en hacer que la inflación suba más y por ende tener un impacto en los beneficios empresariales. Y la realidad es que los últimos eventos no han tenido ese impacto y no vemos que lo vayan a tener, pero habrá que estar pendientes, ya veremos, y nos toca a nosotros gestionar estos momentos. Estamos haciendo escenarios continuamente, analizando cómo estos eventos pueden impactar a los beneficios de nuestras empresas en el medio y largo plazo. Es lo único que podemos hacer. En cuanto a la Fed y el cambio del gobernador, todos sabemos que va a haber un cambio en mayo. Yo creo que es importante aquí con esto no olvidar que las decisiones sobre los tipos de interés los toma un comité y por mucho que haya cambios en el comité con el nuevo gobernador y alguno que ha cambiado recientemente, sigue habiendo una mayoría de miembros de este comité que estaban antes de la llegada de Trump. Entonces, por mucho que Trump hable continuamente del tema o que la prensa hable del tema, la realidad es que va a ser muy difícil que él pueda influenciar de verdad las decisiones más importantes del Banco Central Americano. En lo que sí ha influenciados en el dólar, hemos visto esa caída este año, claro que también afecta a las carteras en el corto plazo, ¿no? Porque lógicamente es un viento en contra. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede seguir teniendo esa debilidad? Sois poco dados a hacer previsiones, ya lo sé, pero... Sí, es que no somos expertos en la moneda, es complicado. Lo que sí diría es que yo creo que hace un año, y creo que lo hablamos, nos parecía que el dólar estaba un poco sobrevalorado por esta idea del excepcionalismo americano que había. Pero sin duda, a mí me ha sorprendido el tamaño de la caída y la velocidad. Este menos 14% contra el euro ha sido muy rápido y refleja en gran parte
esta posición más agresiva a nivel comercial y los cambios geopolíticos que están intentando imponer los americanos. En este momento, el consenso cree que se va a seguir depreciando, que el euro dólar, que está en 1,17 hoy, yo creo más o menos, que se va a ir hacia 1,20, 1,25. Y yo creo que es un nivel razonable, o sea, pensar en eso, y sería un nivel mucho más acorde con la situación macroeconómica relativa entre las dos regiones. Dicho eso, es muy consensual ahora. Todo el mundo lo piensa. Hace un año no. Ahora sí, no hay nadie que no diga que el dólar no se va a depreciar. Y si tengo razón con mi idea de que el crecimiento económico en Estados Unidos pueda sorprender al alza este año, esto sí que podría hacer que a lo mejor el dólar no flojee tanto este año como muchos estiman. Ya lo veremos. No somos expertos en eso, pero es una sensación que yo tengo, que puede pasar eso. Okay. En Europa tuvimos, bueno, la primera parte del año ya has dicho esas tensiones que hubo, pero después llegó el anuncio del plan de inversión, defensa e infraestructura en Alemania, replicado también en Bruselas y demás. El comportamiento fue muy bueno, pero la parte final de año un poco más estable, digamos así. Claro, la esperanza es ahora que todo lo anunciado efectivamente se ponga en marcha a gran escala, o las valoraciones todavía son atractivas sin esa opcionalidad. Pues yo espero que se ponga en marcha todo y que el crecimiento mejore, porque la realidad es que la renta variable europea la ha hecho muy bien el año pasado con una rentabilidad de doble dígito importante, con unos beneficios muy estables. Es decir, que ha habido una expansión de múltiplo de valoración precisamente por esta expectativa de los planes entrando en marcha y más crecimiento a partir del 2026. Siendo Europa, yo creo que siempre hay que ser un poco escéptico. Siempre hacemos las cosas con más lentitud de lo que le gustaría a los mercados. Pero dicho esto, también es verdad que hay muchos indicadores adelantados que sugieren que la economía europea está mejorando. Y yo creo que se va a ir confirmando durante los próximos 12, 18 meses. Pero pensando un poco más a nivel estratégico, no tanto en el corto plazo, yo creo que los cambios geopolíticos que estamos viendo a nivel mundial, la competencia feroz de China a nivel industrial, los altos niveles de deuda que tienen muchos países en Europa, quitando Alemania, por cierto, todo eso y más cosas que tenemos nos va a obligar a Europa en general a anunciar más planes, tipo lo de Alemania, y ejecutar los planes. Y yo creo que lo hablamos el año pasado, pero recomiendo leer detenidamente el informe Draghi que se publicó a finales del 2024, donde en mucho detalle nos explica lo que tenemos que hacer en Europa para mejorar nuestra productividad y nuestro potencial de crecimiento. Y yo creo que una de las cosas que pone, que me parece muy interesante, es que nuestra propia burocracia es equivalente, según sus estimaciones, a un arancel a nuestras empresas de entre el 75 y el 100%. Y tanto nos quejamos de los aranceles que nos quieren imponer los americanos. O sea, yo creo que tenemos mucho que hacer nosotros primero. No está muy contento Draghi con la evolución de las medidas de momento, ¿no? Sí. Está todavía en ello. Oye, en la conferencia anual decíais que, me parece recordar, que cerca de la mitad de las empresas en cartera estaban muy lejos de sus máximos históricos. Dos preguntas aquí. ¿Qué tipo de empresas son esas que están tan lejos de máximos? Y no sé si tiene que pasar algo, tiene que haber un catalizador para que el mercado ponga en valor. Sí. Well, hay dispersión en todos los sectores, pero cuando hablamos de eso, yo me refería a sectores como el consumo estable, que son empresas como alimentación y bebidas, a farmacéuticas, a empresas de equipamientos médicos, a empresas químicas. También podemos hablar de las empresas de calidad, lo que es quality en la jerga financiera, que son empresas con rentabilidades altas, rentabilidad sobre capital empleado altos. Lo han hecho muy mal en los últimos 3-4 años y cotizan en este momento a uno de los mayores descuentos de las últimas décadas contra el mercado. Un poco parecido a Europa contra Estados Unidos, si recuerdas, a finales del 24. En cuanto a catalizadores, también hay un catalizador distinto para cada empresa.
Pero en general, muchas de las empresas en esos sectores han sufrido de reducciones de estimaciones de beneficios y de flujo de caja los últimos 3-4 años. En algunas empresas por problemas cíclicos, otros más estructurales. Ahí va a ser muy importante el análisis para ver cuánto de estas reducciones ha sido por una cosa o la otra, porque cambia mucho las perspectivas del múltiplo. Pero yo creo que en general el primer catalizador es que las estimaciones de beneficios se tienen que empezar a estabilizar y mejorar. Y si esto pasa, como las valoraciones han ajustado mucho en los últimos años y ya cotizan como si tuvieran problemas casi para siempre en el futuro, eso es una combinación que puede generar mucha rentabilidad en el medio y largo plazo. Un par de preguntas, renta fija, que efectivamente en el fondo se han estado superando la inflación. ¿Qué esperáis un poco de bancos centrales? El mercado descuenta cierta estabilidad, no muchos movimientos de tipos en los principales, ¿no? en Europa y en Estados Unidos. Sí, yo creo que tiene sentido lo que piensa el mercado. En Norteamérica se esperan 2 recortes de tipos en la segunda mitad de este año, que teniendo en cuenta que la inflación se debe ir acercando poco a poco a los objetivos del Banco Central y que a lo mejor la inflación sorprende un poco al alza, es razonable. En Europa, 0 de movimiento, que también es razonable, con una inflación controlada en el 2% y una economía creciendo al 1,5-2%. Hay países, como he comentado antes, Gran Bretaña, México, Brasil, que pueden ver caídas de tipos y las inflaciones en esos países se van acercando a los objetivos de los bancos centrales. Y luego yo creo que donde hay que estar más vigilante es en Japón, porque después de décadas de estancamiento económico, lleva ya varios años creciendo más, con inflaciones más altas, con acuerdos de incrementos salariales muy por encima de la inflación, y ahora llega un gobierno nuevo que está hablando de todavía más impulso fiscal. Y el riesgo de eso es que la inflación a lo mejor suba más de lo que se espera, y el Banco Central esté obligado a subir los tipos más. Y esto podría tener cierta repercusión en los mercados de renta fija a nivel global, porque los japoneses, durante las décadas que sus tipos eran muy bajos, han estado comprando mucha renta fija global. ¿Cuánto os preocupa la elevada deuda global que hay ahora mismo en el sistema? Sí, a mí sí que me preocupa cuando hablas de deuda soberana, deuda de los gobiernos. Y yo creo que va a haber muchos gobiernos que durante los próximos 4 o 5 años van a estar obligados a reducir su gasto público y por lo menos controlarlo más. Los americanos ya han empezado. No se habla tanto de eso desde fuera, pero yo creo que los aranceles en parte es para ayudarles a bajar el déficit público. Y lo han bajado en un año desde cerca del 7% a como el 5,5% el año pasado, y tienen el objetivo de llevarlo a un 3 y pico % sobre PIB en el año 2028. Y muchos otros países van a estar obligados a hacer lo mismo, sin duda. Y con las repercusiones que tendrá en el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se habla poco de la situación financiera muy saludable del sector privado. Si vemos empresas y familias europeas y americanas, tienen el nivel de deuda sobre PIB, sobre el tamaño de la economía, más bajo de los últimos 20 años. Y estaba viendo unos datos el otro día que en Estados Unidos las empresas tienen el nivel de deuda sobre PIB más bajo desde la mitad de la década de los 80, para ponerlo en perspectiva. Y muchas de esas empresas y familias están empezando a pedir más crédito por primera vez en mucho tiempo. Si tenemos en cuenta que el sector bancario está mucho mejor capitalizado y provisionado que hace 15 años, esto es una combinación que debería llevar a una mejora del impulso de crédito en la economía, que puede ser un catalizador muy importante para el crecimiento económico a nivel global. Y yo creo que va a compensar mucho del impulso fiscal más negativo que vamos a ver por parte de los gobiernos, precisamente porque van a tener que controlar su deuda. Y en general, o sea, un crecimiento basado en el sector privado es mucho más productivo y rentable que si viene por parte de los gobiernos. Por último, Marc, ¿qué le dirías a esos inversores que después de 3 años tan buenos de rentabilidades en renta variable están ahí dándole vueltas ahí? Si debería reducir un poco mi exposición a renta variable.
Pues diría que es verdad que los mercados y nuestros fondos lo han hecho muy bien en los últimos años y es verdad que hay incertidumbre. Pero también es verdad que ha habido incertidumbre en los últimos años, que los mercados lo han hecho bien. Y yo, que llevo haciendo esto 40 años, como acabo de decir, siempre hay incertidumbre, siempre hay razones para no invertir en la renta variable. Y la realidad es que históricamente la renta variable ha sido el mejor sitio para invertir los ahorros desde siempre. Entonces esa es la primera cosa que diría. Segunda cosa que diría, como hemos comentado en la entrevista, que el entorno en general macroeconómico es favorable en cuanto a crecimiento económico, control de inflación y tipos de interés y crecimiento de beneficios empresariales. Tercero, nosotros creemos por lo menos que estamos al inicio de una auténtica revolución tecnológica y que esto se va a ir permeando poco a poco hacia todos los sectores de la economía. Hay que tener cuidado porque habrá grandes perdedores dentro de eso también, pero en general va a ser muy positivo para la productividad empresarial y de las economías en su conjunto. Esto también es muy positivo para los beneficios empresariales y la renta variable. Y por último, una cosa que hemos hablado ya en la entrevista es esta gran dispersión que hay en los mercados. Ni mucho menos todas las empresas están cotizando en máximos y cada vez encontramos más empresas con valoraciones muy atractivas. Y esto lo vemos en todas nuestras carteras. Si hablamos de los dos fondos grandes, Bestinver Fund y Bestinver Internacional, carteras equilibradas, como hemos comentado, llenos de empresas líderes, gestionadas por equipos directivos de primer nivel, con balances sólidos, generan muchísimo flujo de caja que están utilizando para crecer, ganar cuota y a la vez recomprar sus acciones que les parecen muy baratas. Esperamos crecimientos de beneficios para estas carteras del 15-20% al año durante los próximos años. Es decir, que es una cartera con una calidad y potencial de crecimiento, en nuestra opinión, por lo menos muy por encima de la media del mercado, pero tiene una valoración con un descuento de casi el 50% contra el mercado. Pero luego también Bestinver Bolsa, que ha subido, ha doblado, más que doblado en 3 años, pero a pesar de eso, seguimos viendo mucho valor en muchas de las posiciones más importantes que tenemos en la cartera, empresas como Indra, Zegona, Dia o Grifols, por ejemplo. Entonces, para concluir tu pregunta, yo diría, hay incertidumbre y siempre lo habrá, y habrá correcciones. O sea, sabemos que hay correcciones siempre. Yo creo que los datos lo que dicen es que desde 1980, en la mitad de los años de rentabilidad positiva en el mercado americano, ha habido correcciones de más del 10%. Entonces, yo creo que los mercados hoy en día son más volátiles que en el pasado, entonces ahora habrá más. Pero si no nos hemos equivocado en nuestras estimaciones de beneficios, y normalmente somos conservadores en nuestras estimaciones, yo creo que tenemos unas carteras que van a cumplir con creces con nuestro objetivo, que es básicamente generar rentabilidades de doble dígito al año atractivos para nuestros partícipes. Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Marc. Seguiremos charlando de la evolución de las carteras. Muchas gracias, Vicente.